Amigos, esta es la tumba del Nevi Musa, del profeta Moisés. Verdad que para mí no es lógico, pero del solo hecho que hay gente que sí cree que se trata de su tumba, a mí me emociona, de verdad. Amigos, en la Torá al final está escrito negro por sobre blanco que Moshe no entró a Israel. Por su parte, el Corán no menciona la muerte de Moshe o el lugar de entierro, y es por eso que sea posible, según ellos, que esté enterrado aquí. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, hoy en un lugar súper especial. Los árabes llaman a este lugar como Nevi Musa, que significa el profeta Moisés, y es el lugar que está identificado como el lugar de entierro de aquel profeta. Y este es un video especial, como les venía diciendo, para gente de mente abierta. Lo que vamos a visitar es el complejo arquitectónico más lindo y más importante que tiene el Islam en toda esta zona del desierto de Judea. Y es un lugar donde antiguamente la gente que peregrinaba hacia la Meca, no sé si ustedes saben, pero es uno de los preceptos que todo musulmán debe hacer por lo menos una vez en su vida. Esta era una de las postas, una de las estaciones en las que ellos descansaban gratuitamente. Aquí se les daba para albergar y para comer y podían seguir rumbo a la Meca, hacia Arabia Saudita. Para ubicarlos un poco mejor, estoy a 24 kilómetros este de Jerusalén y 7 kilómetros sur de la ciudad Jericó. Estoy en el desierto y aquí atrás mío hay camellos. No sé si me van a dejar filmar adentro, voy a intentar, si no voy a aplicar el método de cámara oculta, no se preocupen. Lo único que les quiero decir es que este complejo tiene 3 pisos, el sótano que era para la caballeriza y para el almacén de todo el almacenamiento de todo lo que había que tener, la planta baja y el primer piso tiene más de 100 habitaciones para hospedar gente, que hospedaba gente, hoy por hoy no es un lugar que se hospeda gente, y el lugar más importante es la tumba de Moshe, de Moisés, y la mezquita que hay dentro, que también voy a intentar entrar. Amigos, como les dije, este es un video para gente que tiene mente abierta, cabeza abierta. Yo, como judío, estoy completamente seguro de que no se sabe cuál es el lugar de entierro de Moisés, de Moshe. Sé que murió en el monte Nebo, frente nuestro, enseguida lo van a ver. Pero, de todas formas, yo convivo con vecinos musulmanes, convivo con vecinos cristianos, y me encanta saber la tradición que ellos tienen. No creo que sea algo falso o algo en vano. Se trata de interpretaciones diferentes que muchas veces, como ustedes saben, hago también con los cristianos. Ellos piensan diferente a lo que yo pienso como judío, tienen una fe completamente diferente, pero a mí me encanta aprender también de la cultura de ellos. Y eso es lo que intento hacer en el video de hoy. Enseñarles sobre los primos musulmanes, sobre cómo es que ellos llegaron a identificar este lugar como la tumba de Moisés y qué piensan, qué interpretan ellos sobre Musa, el Nevi Musa, en su Corán, en su Biblia. Empecemos. Como les dije, estamos en medio del desierto. Enseguida voy a entrar. Camellos que no pueden faltar. El desierto de Judea, muy cerca del Mar Muerto, a unos 10 kilómetros aproximadamente. Hay un poco de turistas, supongo, no sé si me van a dejar entrar. Yo me meto, vamos a ver si me dicen algo. Si no me dicen nada, sigo. Aquí está. Shukran. Okay. Amigos, otra vez estoy filmando con cámara oculta. No sé por qué no me quiso dejar filmar. Me dijo que está limpiando el lugar y que no podía entrar, que no hay nadie adentro. Yo le dejé el celular de garantía, le di una propina y me dijo que lo recorra rápido. Es lo que voy a hacer. Me dijo además que no entre a la mezquita. Yo intenciones de entrar no tenía, así que está todo bien. Salió mejor. Tengo todo el lugar para mí solito, para nosotros.
Amigos, vamos a empezar a perdernos por todos estos rincones. Allah ma'ak, como se dice en árabe, que Dios nos acompañe. Como todos saben, yo soy un apasionado del Tanaj, la Biblia hebrea. Y como todos también saben, la Biblia tiene además otras versiones a las que yo suelo llevar conmigo a los paseos. Cuando yo miro mi historia y no solo mi presente, veo que no estoy solo. También veo que mis antepasados no estaban solos. Aquí, en Israel, había otros, cuerpos, por llamarlo de alguna manera, que los judíos, que nosotros por lo general les somos indiferentes, no solemos prestarle atención. Y uno de ellos es una religión que representa a una de las más grandes e importantes del mundo, el Islam. Todo eso que estamos viendo, por lo visto, son habitaciones. ¡Qué belleza! Amigos, el Islam tiene su Biblia, que como ustedes saben se llama el Corán, que querramos o no, es un texto que daba vueltas por aquí y hoy es súper relevante. Me dan ganas de espiar adentro, pero me da un poco de miedo. Mejor sigamos. Igual veo que ahí no hay nada. Lo que quería aclarar es lo de siempre, que los judíos no estamos solos, no en Israel y no en el mundo, y no tenemos la única verdad. Todo comenzó entre los siglos 6 y 7 con Muhammad en la península arábiga. En esos años, quienes habitaban la zona eran tribus de beduinos que tenían muy buenas relaciones con las comunidades judías que habitaban Arabia junto a ellos. Los judíos habían llegado ahí después de la destrucción del primer templo, dicen que también después de la segunda, y eran llamados o apodados el pueblo del libro. ¿Saben por qué? Porque tenían el libro de la Torá. Los árabes los admiraban porque sabían leer y además solían aconsejarse con ellos sobre todo asunto. Incluso si alguien se enfermaba, les preguntaban a los judíos cómo se podían sanar. Pero lo más interesante no se los conté. Y aunque no me lo crean, esos árabes, antes de que nazca el Islam, solían ir a la sinagoga para escuchar la Torá todos los sábados, la porción semanal. Bueno, no sé si todos los sábados, pero algunos. Es que los judíos leían la Torá en hebreo, pero a la vez la traducían simultáneamente al árabe para aquellos judíos que no sabían hebreo. Porque eran pocos aquellos judíos que habían estudiado el hebreo y lo sabían leer y entender. Y es por eso que a veces era una atracción también, no solo para los judíos, sino también para los árabes locales. Esos árabes que nosotros los veíamos como paganos, en esos siglos creían en muchos dioses. Cada tribu o clan de beduinos tenía el suyo y los solía llevar de un lugar a otro cuando se mudaba a su campamento. Usaban esos dioses para rezarle, y les cuento de que estamos hablando de nómades y no de esos beduinos cementarios que vimos la semana pasada. Entonces lo que tenemos es un fenómeno parecido al cristianismo siglos antes en la tierra de Israel. Tomar la costumbre, la fe judía, medio adoptarla, para luego transformarla. El Islam hizo exactamente lo mismo, pero siglos después. Todo lo que les estoy contando, amigos, está todo escrito, documentado. Estamos hablando del siglo VII, les recuerdo, y no de hace 2000 o 2500 años. La gente escribía sobre rocas, sobre piedras, y a veces en otro tipo de bases que aún se conservan. Quienes documentaban las cosas no eran los pastores paganos beduinos, sino los comerciantes árabes que pasaban por allí o los de Meca. Los judíos, les recuerdo, estaban en Madina, pero tenían muchas relaciones con las élites de la capital de Arabia. Como los católicos al principio, también Muhammad quiso convencer a los judíos para que se conviertan al Islam, porque creían en un solo Dios, y en caso de que Muhammad proponga la misma idea, la gente iría con los judíos, que eran más convincentes al respecto. Además tenían el libro, todo escrito. Cuando se dio cuenta de que los judíos no solo que no los seguían, es más, se burlaban de él, comenzó a perseguirlos. Les suena conocido, ¿verdad? Es que la historia siempre vuelve. Esto que estamos viendo en el centro supongo que son pozos de agua, y amigos, reconozco de que el silencio a veces me da más miedo que el ruido. Pero yo sigo igual hasta que nos echen. Ese es nuestro lema. Subamos arriba. La cuestión que Muhammad venía de Meca. Allí lo habían amenazado las élites políticas y económicas porque él había comenzado una religión y se temía que les quite poder. Entonces llegó a Madina como refugiado.
Allí se encontró con las comunidades judías y al ver que no los seguían, él y sus seguidores los provocaron, los asesinaron o los expulsaron a Siria. Y quiero abrir un paréntesis. Siglos más tarde, de esos judíos nacerían mis 4 abuelos y mis 2 padres. Cierro el paréntesis. Estoy orgulloso de eso, ¿qué quieren que les diga? ¿Están viendo esta belleza del lugar, amigos? Es todo musulmán. Y si hablo de musulmanes, les quiero contar cómo nació el Islam. Todo comenzó cuando Muhammad, que le gustaba pasar ratos solo en una montaña de Meca para meditar, cierto día volvió a su casa y le contó a su esposa Khadija que le apareció un ángel del cielo que le decía "Kum", que vendría a ser en árabe "levántate". Y él no entendía lo que pasaba, pero cada vez que iba a ese monte sentía como un imán que había ahí. El ángel, que después se supo que era Jibril o Gabriel, volvía a aparecerle para traerle mensajes en nombre de Allah, de Dios. Su esposa le creyó, pero la gente de Meca, como les dije antes, menos. Muhammad, les cuento, era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir. Entonces, la pregunta que todos nos preguntamos es, ¿cómo escribió el Corán? Les cuento de que el Corán no lo escribió él, lo escribieron sus discípulos o sus próximas generaciones. Ellos, los discípulos, los alumnos, escribían en las paredes o en las piedras lo que escuchaban de su maestro. Los más allegados a Muhammad recordaron sus sermones y 20 años luego de la muerte de este profeta, se escribió por primera vez el Corán, basado en las partes que recordaban los alumnos de los testimonios del profeta. Les cuento de que, a diferencia de la Biblia, en el Corán no hay un orden cronológico. Las cosas fueron ordenadas de cómo Dios le fue enviando los mensajes a Muhammad. El Corán, por ejemplo, puede hablar primero de Noé y después saltearse a David, porque así se lo transmitió Dios a Muhammad, según la fe musulmana. Es decir, que no hay nada cronológicamente organizado. Un sura, que vendría a ser un capítulo en árabe dentro del Corán, trata solo de temas. Es decir, trae un tema y en el mismo tema, trae a diferentes personas para explicarlo. Y si habla, por ejemplo, de bondad, puede traer a David y a Moisés juntos al mismo tiempo, sin antes nombrarlos. Y les quiero contar que los temas que trata el Corán se parecen mucho más a los de nuestro Talmud, a las interpretaciones, que a nuestra Torá o al Antiguo Testamento. Eso que estamos viendo, amigos, es un cementerio de aquellos judíos que filmaron aquí sin permiso. Perdón, es una broma. A veces la broma me ayuda a romper la tensión porque reconozco que estoy tenso. Amigos, a lo que yo quería llegar es a Moshe, Moisés o Musa, que es uno de los personajes principales del Corán. Él está considerado como el profeta más grande de todos, los antiguos, por supuesto, aquel que Dios eligió para hablarle cara a cara y le transmitió su Torá y sus preceptos. Lo que se cree es que Muhammad hizo una analogía entre él mismo y Moshe para demostrar que era la misma persona, pero siglos más tarde, que fue también Muhammad un elegido para cambiar y abolir la ley de Moshe. ¿Les suena conocido? Esta forma de convencer es paralela a la de los hermanos cristianos, que también sus principales personajes del Antiguo Testamento encontraron sus paralelos con los del Antiguo Testamento. Les quiero contar de que el Corán no cita cómo nació Moshe, sino que abre explicando cómo Dios le habló a su madre, a Yocheved. Ponlo en un canasto, le dijo, y déjalo sobre el mar. El mar lo acercará a la costa para que lo rescate mi enemigo, su enemigo. Interesante que no dice una sola palabra sobre el por qué debería hacer eso, deshacerse de su hijo. Los sabios árabes más adelante explicaron que el faraón había decretado matar a los varones de Israel año sí y año no. Cuando nació Aarón no había orden de matarlos a los niños, pero cuando nació Moshe sí era el año que había que matarlos. Y por eso su madre temía de su destino y lo arrojó al mar, contaron los sabios árabes. ¿Por qué dijo mar y no río o Nilo? Fácil, para que la gente entienda mejor el episodio. Arabia, recuerden, está rodeada solo de mares y ellos no saben lo que es un río. De acuerdo al Corán, amigos, los familiares del faraón rescataron a Moshe del mar. Su esposa quiso criarlo porque temía que el faraón ordene matarlo. Lo convenció que el bebé les daría beneficios
y por eso había que adoptarlo como a un hijo. Luego el Corán explica que los resultados fueron completamente reversos. Amigos, esta es la parte de la mezquita. La verdad no me puedo resistir a la tentación. Voy a intentar entrar, me voy a hacer el distraído. Ya, entremos. Amigos, no me animé, mejor sigo el relato. De acuerdo a nuestra Biblia, la hija del faraón fue la que tomó al bebé, pero como para ellos, los árabes, no es lógico que una soltera adopte a un bebé, ellos eligieron a la esposa del faraón. Ella lo llamó Moisés, que en árabe significa canasto, y no Moshe. Eso siempre me llamó la atención, que la hija del faraón, que era egipcia, le ponga un nombre hebreo a Moshe. Pero bueno, eso está en nuestra Torá y me estoy riendo de la nuestra. A propósito, les cuento de que Elías también es un término árabe y no latino. Yo siempre pensé que era latino. Moisés también, significa canasto. Entonces, si para el Islam una soltera no puede adoptar o tener un hijo, no es lógico que la hija del faraón haya adoptado o criado a Moshe. Y por eso fue la esposa del faraón quien lo adoptó, y no como en nuestra Torá, su hija. Según el Corán, Allah mandó a Moshe a criarse con los egipcios para que aprenda de ellos y esa sabiduría la aplique contra el faraón en un futuro, y así poder liberar al pueblo hebreo más fácil de la esclavitud. Sobre aquella huida de Moshe de Egipto, el Corán relata que Moshe salió a la ciudad y se encontró con dos personas, una hebrea y una egipcia, como nuestro relato. El hebreo le pidió que lo salvara de su enemigo, Moshe le dio un golpe al egipcio y lo mató. Luego el Corán cuenta que por la noche Moshe oró y pidió perdón a Dios y este le fue concedido. Ups, no hay salida aquí. Bueno, volvamos. La cuestión que Dios lo perdonó y según el Corán, al amanecer otra vez salió Moshe a la ciudad y este temía que alguien que había visto cómo lo mató, lo delate. Moshe se encontró con el mismo hebreo que le había pedido ayuda un día antes, discutiendo otra vez con un egipcio. Nuestra Biblia habla de dos hebreos, el Corán con un egipcio. Y cuando Moshe iba a intervenir, el egipcio le preguntó, ¿me matarás como mataste ayer a mi compañero? Ahí se corrió el rumor, aquel rumor llegó al palacio y la corte de justicia le propuso a Moshe huir o ser condenado a muerte. Algo así como lo que se me pasa de a ratos por mi cabeza. Huir de aquí o degollarme. No, es una broma. Ustedes saben que yo a los primos los respeto y hasta los admiro. A la gran mayoría, por lo menos. No quiero difamar a nadie. De la historia que les estaba contando hay muchas diferencias. Nuestra Torá dice que Moshe había bajado a la ciudad para ver el sufrimiento de los esclavos. El Corán no dice el motivo, pero sí dice que Allah le dio autoridad para juzgar y castigar. Y otra vez vemos cómo Muhammad quiere apropiarse de cosas que tenía Moshe y por eso puso énfasis en la autoridad y en la justicia. Eso es lo que él tuvo que hacer cuando quiso convencer de que era el profeta, el enviado de Dios. Y amigos, no estoy juzgando, no me malinterpreten. Lo que vemos aquí es la explicación de la huida de Muhammad de Meca a Madina. La misma historia, correlacionada con la de Moshe. Cuando Moshe llegó a Medián, el Corán nos relata que él huyó hacia ese lugar y que se encontró con dos jóvenes al lado del pozo de agua que querían dar de beber a sus rebaños. Él las ayudó y ellas lo invitaron a su tienda. El padre ofreció una de sus hijas para matrimonio y a cambio Moshe trabajaría 8 o 10 años. Moshe aceptó el reto y cuando terminó la etapa, tomó a su familia y retornó a Egipto. En camino, cuenta el Corán, vio una zarza ardiente y le ordenó a su familia, quédense aquí, acabo de ver fuego ardiendo que me llama mucho la atención. Ese fuego algo me quiere decir. Cuando llegó al fuego, dice el Corán, Dios lo llamó desde un árbol, no dice una zarza, y le ordenó ser su enviado. El Corán no dice que Moshe era pastor o que había visto fuego mucho antes. Otra vez, hay una analogía con Muhammad, que jamás fue pastor, pero iba a su monte y se le aparecía un enviado de Dios. Él dejaba a su esposa en casa, como Moshe dejó a su familia ahí debajo. Dios le dio dos pruebas para comprobar de que era realmente su Dios. La primera fue que convirtió su bastón en serpiente
y que transformó su mano de color oscura a blanca total, cuando la puso en un recipiente. Hasta ahora, igual a lo escrito en la Torá, pero en la Torá dice que la mano salió blanca como la nieve, la Ban Keshelek, es decir, que tenía lepra. El Corán ocultó este dato porque un profeta no puede enfermarse. Eso se interpretaba como una maldición de Dios y a Moshe lo trataron de hacer, de transformar en lo más santo posible. De acuerdo al Corán, Moshe debía contarle al faraón sobre esos 2 milagros y pedirle que libere a los hebreos de la esclavitud. Como Moshe temía que lo mataran por lo sucedido antes de huir a Medián, pidió que lo acompañara a su hermano Aarón, dice el Corán. El Corán no dice que Moshe era tartamudo tampoco, por supuesto. Si en el judaísmo nos quieren mostrar que Dios envió a Moshe para salvar al pueblo y que lo consiguió, en el Corán centran más atención en la conducta del faraón, sus adivinos, Koraj o Coré, por supuesto, los consejeros del faraón, incluso traen a Amán, aquel persa de siglos posteriores. Pero eso es porque aquí no hay orden cronológico, se los dije al principio. Aquí está todas las épocas mezcladas. Qué miedo que me dio. Bueno, les cuento de que el Corán cuenta que las plagas, que ellos las llaman señales, eran casualidades y que el faraón pedía ver personalmente a Dios, que no creía en las plagas, que trató a Moshe y a Aarón de brujos y que intentó él también, el faraón, hacer las mismas brujerías para refutarlas. Como las plagas al final terminaban, el faraón no se convencía y así iban pasando plaga tras plaga, hasta que todos se convencieron de que hay un solo Dios y es el Dios de todos, no solo el de los hebreos. Todos salvo el faraón. Al final, si de acuerdo a nuestra Torá, el faraón le ordenó a Moshe que sacara a su pueblo de Egipto, en el Corán es Allah, Dios, quien le ordenó eso a Moshe. Amigos, podría seguir hablando horas de todo lo que sigue, pero nosotros estamos aquí, que es el lugar que ellos identifican como el lugar de entierro de Moshe, el segundo profeta más importante en el Islam luego de Mohammed. Entonces, pasemos a hablar del tema. ¿Dónde? Intentemos en la mezquita y en la tumba, ¿les parece? Tomé coraje, ¿me acompañan? ¡Wow! Tremendo lugar. Perdón a los primos que no me quité los zapatos. De todas maneras, no pienso recorrerla. Solo se las quería mostrar. ¡Wow! 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 Amigos, esta es la tumba del Nevi Musa, del profeta Moisés. ¿Verdad? Que para mí no es lógico. Pero del solo hecho que hay gente que sí cree que se trata de su tumba, a mí me emociona, de verdad. Me pasó lo mismo el domingo, en el lugar de la multiplicación de panes y pescados de los cristianos. No es mi religión, pero a mí me emocionó. Amigos, en la Torá al final está escrito negro por sobre blanco que Moshe no entró a Israel. Falleció en Moab y Velo Yada Ish et Kvurato Ad Ayom Hazeh, nos dicen. Por su parte, el Corán no menciona la muerte de Moshe o el lugar de entierro, y es por eso que sea posible, según ellos, que esté enterrado aquí. No contradice sus escrituras. Y si nos preguntamos cómo decretaron que es este el lugar, por una antigua tradición de siglos, que aquí festejaban una fiesta. Yo apuesto que era la de Pesaj, la de Pascua. Es un lugar que se llenaba de gente y que Salah Hadin al final dedujo que se trataba del lugar del entierro del profeta Musa y llamó al lugar Nevi Musa. ¿Qué me dicen, amigos? Al final logré filmar y decir todo lo que quería. Hola, gatito. Ojalá que me haya expresado bien y haya transmitido todo lo que quise. Y quiero terminar el video mostrando lo que vine a filmar. La tumba que según la fe musulmana es la de Nevi Musa, Hanabi Moshe o el profeta Moisés. Aquí la tienen. Shalom, amigos.